Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes Y los que están a través de internet e os que estão através da internet y también a través del satélite Amazonas e também através do satélite Amazonas en diferentes naciones. em diferentes nações. Que las bendiciones del Dios Altísimo Que as bênçãos do Deus sean sobre todos ustedes. sejam sobre todos vocês. Para esta ocasión Para esta ocasião, leemos en leamos San Juan capítulo 5, em São João, capítulo 5, versos 24 en adelante, versículos 24 em diante, 24 al 29, 24 ao 29. y dice así esta escritura. Assim, esta escritura. Esto es hablando Jesucristo. Isso é falando de Jesus Cristo. De cierto os digo, Em verdade vos digo, el que oye mi palabra y cree a la que me envió, tiene vida eterna que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna y no vendrá condenación, e não entrará em condenação, mas ha pasado de muerte a vida. mas passou da morte para a vida. De cierto os digo, Em verdade vos digo, viene la hora y ahora que es, vem a hora e agora é, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, y los que la oyeren vivirán. e os que a ouvirem viverão. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Tomamos el verso 25 y de ahí tomamos el tema, Do versículo 25, tomamos o nosso tema, donde dice, onde diz: de cierto os digo, em verdade vos digo, viene la hora y ahora es, e agora é, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, y los que lo oyeren vivirán. e os que a ouvirem viverão. Oyendo la voz de Dios en los días postreros. Ouvindo a voz de Deus nos últimos dias. O sea, oyendo la voz del Hijo de Dios en el día postrero. Ouvindo a voz do Filho de Deus no último dia. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Pode se sentar, que é a verdade. La voz del Hijo de Dios A voz do Filho de Deus es la voz por medio de Cristo, el ángel del pacto, é a voz por meio de Cristo, o anjo de el paz, Espíritu Santo, o Espírito Santo, el cual habló em Espírito Santo, o qual falou en el Antiguo Testamento no Velho Testamento, a través de sus profetas, através dos seus profetas, como nos dice Zacarías, como nos diz Zacarias, en el capítulo 7, no capítulo 7, Zacarías capítulo 7, Zacarias capítulo 7, nos
habla nos fala de esa voz de Dios dessa voz de Deus y la forma en que habló e a forma em que falou al pueblo de Dios. ao povo de Deus. Capítulo 7, Capítulo 7, versos 11 al 12, versículos 11 e 12, dice: diz: pero no quisieron escuchar. eles, porém, não quiseram escutar, Antes devolvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. e me deram o ombro rebelde e ensurdeceram seus ouvidos para que não ouvissem, Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. sim, fizeram seu coração duro como diamante para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, Por medio de los profetas primeros. mediante os profetas precedentes, Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. donde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Dios ha estado hablando por medio de hombres. Deus tem falado através de homens. Eso fue lo que le fue dicho a Moisés, Isso foi o que foi dito a Moisés, que Dios hablaría a través de que hombres. Deus falaria através de homens. Eso está en Deuteronomio capítulo 18, Isso está em Deuteronômio capítulo 18, donde dice, onde diz, desde el capítulo 18, verso 15 capítulo 18, versículo 15, en adelante, dice: em diante diz: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés, Isso foi o que Moisés disse, y Moisés se lo dijo al pueblo hebreo. e Moisés disse ao povo hebreu. Ellos no querían escuchar más la voz de Dios directamente. Eles não queriam mais escutar a voz de Deus diretamente. Ellos allí en el monte Sinaí Eles, ali no Monte Sinai, estaban temblando estavam tremendo mientras Dios hablaba en el monte. enquanto Deus falava no monte. Y ahora E agora, Dios estaría hablando Deus estaria falando por medio de profetas, por meio de como profetas, dice el profeta Moisés al pueblo o hebreo. profeta Moisés ao povo hebreu. Sigue diciendo: Continua dizendo: conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: conforme tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horeb, no dia da congregação, dizendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, Eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu, y pondré mis palabras en su boca, porei as minhas palavras na sua boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. ¿Por qué Dios envía profetas? Por que Deus envia profetas? Porque él tiene que hablarle a su pueblo. Porque ele tem que falar ao seu povo. Y Dios coloca su palabra en la boca de sus profetas. Deus coloca a sua palavra na boca dos seus profetas. Eso fue establecido por Dios, Isso foi estabelecido por y Deus, el pueblo, para oír la voz de Dios, e o povo, para ouvir a voz de Deus, recibe un profeta. recebe um profeta. Cada mensajero enviado por Dios Cada mensageiro enviado por en el Deus, tiempo correspondiente, no tempo correspondente, donde Dios tiene un mensaje onde Deus tem uma mensagem para el pueblo. para o povo. Por eso es Por isso é que cada dispensación que cada dispensação tiene sus diferentes edades, tem suas diferentes eras, y cada dispensación tiene e cada dispensação un profeta para toda la dispensación. tem um profeta para toda a dispensação. Y en esa edad hay profetas menores que ese profeta mayor, Nessa era tem profetas menores do que esse profeta maior,
Y luego en cada tiempo e depois em cada tempo aparece un profeta menor aparece um profeta menor con un mensaje de Dios com uma mensagem de Deus derivado del derivada mensaje mayor, da mensagem del maior, mensaje da dispensacional. mensagem dispensacional. Pero cuando llega el cambio para una dispensación, Mas quando chega a mudança para uma dispensação, entonces Dios envía un profeta mayor, então Deus envia um profeta maior, un profeta dispensacional, um profeta dispensacional, para traer un mensaje dispensacional para trazer uma mensagem dispensacional y con ese mensaje hablarle al pueblo e com essa mensagem falar ao povo, y traer un cambio para el pueblo, trazer uma mudança para o povo, con una bendición grande. com uma bênção grande. Cuando aparece ese mensajero, Quando esse mensageiro aparece, algunas personas no comprenden algumas pessoas não compreendem y sucede lo que en el tiempo de Noé, e acontece o que aconteceu no tempo de Noé, que no creyeron a Noé, que não creram em no Noé, creyeron el mensaje de Noé, não creram na mensagem pero de ese era Noé, un profeta mayor, mas esse era un profeta maior, dispensacional, um profeta dispensacional, con un mensaje final com uma mensagem final para aquella generación. para aquela geração, Con la presencia de un mensajero dispensacional, com a presença de um mensageiro dispensacional, se está marcando el fin de una dispensación está sendo marcado o fim de uma y el dispensação comienzo de una nueva e o dispensación. começo de uma nova dispensação, Y por consiguiente, e consequentemente el fin de una generación o fim de uma geração, y el comienzo de otra generación. o começo de outra geração, Y el fin de un mensaje dispensacional e o fim de uma mensagem y el comienzo de un mensaje dispensacional, de un nuevo mensaje. de uma nova mensagem. Y ahora E agora podemos ver podemos ver que esa es la voz de Dios que essa é a voz de Deus para el pueblo para o povo en cada edad em cada o era, en cada dispensación. ou em cada dispensação. Toda persona Toda pessoa desea escuchar la voz de Dios. deseja escutar a voz de Deus. Y para escuchar la voz de Dios, Para escutar a voz de Deus, lo único que necesita es a única coisa que precisa é recibir el mensaje receber a mensagem de Dios de Deus para esa dispensación para essa dispensação y para esa edad e para a essa través del mensajero do mensageiro de ese tiempo. desse tempo. Tan simple como eso. Simples assim. Y ahora, E agora, para el día postrero, para o último dia, Dios estará hablándole Deus estará falando a su iglesia, à sua igreja, al mundo entero, ao mundo inteiro, y estará hablándole también e estará falando al pueblo hebreo. ao povo hebreu. ¿Y cómo estaremos escuchando la voz de Dios? E como estaremos escutando a voz de Deus? En la misma forma Da mesma forma en que se escuchó em que se escutou en edades em y dispensaciones pasadas. dispensações passadas. Dios siempre ha enviado un mensajero Deus sempre enviou um mensageiro para hablarle a su para pueblo. falar ao seu povo. Si leemos lo que nos dice el profeta Jeremías Se lemos o que y también lo que nos dice el profeta Ezequiel, o que o profeta Ezequiel nos diz, comprenderemos mejor compreenderemos melhor lo que es la voz de Dios o que é a voz de Deus a través de un hombre. através de um homem. Vean en Ezequiel, Vejam em Ezequiel, capítulo 2 y capítulo 3. capítulo 2 e capítulo 3, Nos dice: nos diz, versos 7 al 10 del capítulo 2, 7 ao 10 do capítulo 2, les hablarás, pues mis palabras escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. mas tu lhes dirás as minhas palavras,
quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, Mas tu, ó filho do homem, oye lo que yo te hablo. ouve o que eu te digo. No seas rebelde como la casa rebelde. Não sejas rebelde como a casa rebelde. No seas rebelde como la casa rebelde. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Abre a boca e come o que eu te dou. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Então vi, e eis que a mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. E estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. E nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Y ahora E agora, encontramos en este pasaje vemos nessa passagem que Dios está enviando al profeta Ezequiel que Deus está enviando o profeta para Ezequiel hablarle al pueblo hebreo, para falar ao povo hebreu, por lo cual pelo qual Dios le va a dar Deus vai lo dar que tiene que hablarle al pueblo. o que tem que falar ao povo. Le da un libro, Lhe dá um livro el cual en aquellos tiempos era en forma de rollo, que naqueles tempos era na forma de rolo, y ahora le dice que se lo coma. e agora diz que o coma. Sigue en el capítulo 3 diciendo, Continua no capítulo 3, dizendo, verso 1 en adelante, versículo 1 em diante, me dijo, hijo de hombre. depois lhe disse, filho do homem, Recuerden lembrem-se que le dice hijo de hombre que diz filho do homem, porque es un profeta. porque é um profeta. Y ese es un título E de esse profeta, é um título de profeta, hijo de hombre. filho do homem. Me dijo, hijo de hombre, Depois lhe disse, filho do homem, come lo que hayas, come o que achares, come este rollo, come este rolo, y ve y habla a la casa de Israel. e vai e fala à casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. Recuerden que el profeta Lembrem-se que o profeta se encuentra encontra-se teniendo esta visión, tendo essa visão lo cual es de otra dimensión. que é de outra dimensão. No le están dando un pergamino o rollo Não estão dando um pergaminho ou um rolo de esta dimensión desta dimensão para que se lo coma. para que o coma. Es de otra dimensión. É de outra dimensão. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, y llena tus entrañas con este rollo que yo te doy. e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Então o comi, e era na minha boca doce como o mel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. E disse-me, filho do homem, vai e entra na casa de Israel e dize-lhes as minhas palavras. O sea que se comió el rollo Ou seja, ele comeu o livro que tenía las palabras de Dios escritas que tinha as palavras de Deus escritas, y luego tenía que ir a Israel e depois tinha que ir a Israel para hablarle para falar el contenido de esas palabras o conteúdo dessas palavras, o el contenido de ese rollo, ou o conteúdo desse rolo, que eran esas palabras que eram essas palavras que estaban allí que escritas. estavam ali escritas. Y por consiguiente, E, consequentemente, esa era la palabra essa era a palavra para el pueblo para o povo en ese momento. naquele momento. Era la palabra de Dios, Era a palavra la voz de Dios a voz de Deus por medio de un hombre através de um homem que se había comido que havia comido esa palabra. essa palavra.
Veamos nuevamente Vejamos novamente el capítulo 18 de Deuteronomio, o capítulo 18 de Deuteronômio, versos 18 y 19, versículos 18 e 19, que dice: que diz: Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú. Eis que lhes suscitarei profeta de meio de seus irmãos como tu. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés. Isso foi o que Deus disse a Moisés. Y Moisés se lo dice al pueblo. E Moisés diz ao povo: Y pondré mis palabras en su boca. E porei as minhas palavras na sua boca. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. ¿Dónde encontraremos la palabra de Dios? Onde encontraremos a palavra de Deus? ¿Y a través de qué vamos a escuchar la voz de Dios? E através de que vamos escutar a voz de Deus? A través de un hombre, Através de homem, de un profeta, de profeta, de un hombre con las dos conciencias juntas, de homem com as duas consciências juntas, que puede pasar a otra dimensión pode passar a outra dimensão en espíritu, em espírito, obtener esa palabra de parte de Dios, obter essa palavra da parte porque de Dios se le entrega a él para que se la coma porque Deus entrega a ele para que o coma, en otra dimensión, coma em outra dimensão, y luego e então él la da a conocer ele a revela al pueblo ao povo que vive en esta dimensión terrenal. que vive nesta dimensão terrena. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, E qualquer que não ouvir as minhas palavras e ele falar em meu nome, yo le pediré cuenta. eu o requererei dele. Dios le pedirá cuenta Deus requererá, porque no quiso escuchar porque não quis escutar la voz de Dios a voz de Deus para el tiempo que le tocó vivir. para o tempo que lhe correspondeu viver. Tenemos que escuchar Temos que escutar la voz de Dios a voz de Deus para el tiempo para o tempo que nos toca vivir. que nos corresponde viver. Como tuvieron que escuchar la voz de Dios, Como tiveram que escutar a voz de la Deus, voz de las que vivieron, la voz de las personas que vivieron en tiempos pasados. a voz, as pessoas que viveram em tempos passados. Y ahora E agora veamos lo que dice Amós, vejamos o que capítulo 3, Amós, capítulo verso 3, 7. versículo 7. porque no hará nada el Señor Jehová, Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. ¿A quiénes son revelados los secretos divinos? A quem são revelados os segredos divinos? A los profetas de Dios. Aos profetas de Deus. Por lo tanto, se requiere Portanto, se requer que Dios envíe un profeta en cada tiempo que Deus envie profeta em cada tempo para hablarle a su pueblo para falar ao seu y povo revelarle e revelar los secretos os divinos. segredos divinos. El mensaje correspondiente al tiempo Correspondente ao en tempo que le envía a ese mensajero. que ele envia esse mensageiro. Ahora vean ustedes, Agora observe, el mensajero o mensageiro se come la palabra come a palavra y luego la habla. e depois a Al fala pueblo. ao povo. El mensajero siempre tiene hambre O mensageiro sempre espiritual tem fome espiritual de oír y comer la palabra de Dios. de ouvir e comer a palavra de Deus. Y también el pueblo tiene hambre E o povo y também sed espiritual tem fome e sede de oír espiritual de ouvir y comer la palabra de a Dios. palavra de Deus. Para este tiempo Para este tempo habrá hambre y sed haverá fome de oír la e palabra de sede Dios. ouvir a palavra de Deus. Dice Amós, capítulo 8, verso 11. Diz Amós, capítulo 8, versículo 11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, em que enviarei fome sobre a terra, no hambre de pan ni sed de agua, não fome de pão, nem sede de água, sino de oír la palabra de Dios, la palabra de Jehová. as palavras do Senhor. Por lo tanto, Portanto, toda persona, toda pessoa, así como le da hambre física, assim como sente fome física,
y solamente la puede quitar e somente pode tirá-la comiendo alimento físico. comendo alimento físico. Dios dice Deus diz que enviará hambre que enviará fome a la tierra, à terra, no de pan não de pão, y sed, no de agua, nem sede de água, sino de oír la palabra de Dios. mas de ouvir a palavra de O Deus. sea que la humanidad Ou seja, a humanidade tendrá hambre y sed espiritual terá fome e sede de oír la palabra de Dios, ouvir a palavra de que es el alimento espiritual para el alma Deus para a alma de todo ser humano. de todo ser humano. Y ahora, E agora, ¿cómo vamos a escuchar la palabra de Dios? como vamos escutar a palavra de Deus, Que es el alimento espiritual para nuestra alma. que é o alimento espiritual para a nossa alma? Si no la escuchamos, Se não a escutamos, morimos espiritualmente. morremos espiritualmente. Nuestra alma muere. A nossa alma morre. Así como muere el cuerpo físico Assim como o corpo físico morre si la persona no come. se a pessoa não come. Ahora, Agora, hemos visto vimos que hay un alimento que há alimento para el alma. para a alma. Es la palabra de Dios. É a palavra de Deus. Toda persona Toda pessoa necesita la palabra de Dios precisa da palavra de Deus para su alma. para a sua alma. Por eso el ser humano Por isso, o ser humano siente esa necesidad sente essa necessidade y ese anhelo e esse anelo de escuchar la palabra de de Dios. escutar a palavra de Deus. Eso es hambre espiritual. Isso é fome espiritual. Porque el alma de la persona Porque a alma da pessoa no quiere morir, não quer morrer, quiere vivir. quer viver. Y lo único E a única coisa que la persona que a pessoa necesita obtener precisa obter para vivir eternamente para viver eternamente en alma em alma es la palabra de Dios. é a palavra de Deus. Por eso es que Cristo dijo Por isso é que Cristo, en la lectura que tuvimos al principio, na leitura que tivemos no princípio, el que oye mi palabra quem ouve a y minha cree al que me envió, e crê no que me tiene enviou, vida eterna. tem vida eterna. Y ahora, E agora, ¿cómo escucharemos la voz de Dios? como escutaremos a voz La de palabra Deus, de Dios a palavra de Deus para el día postrero. para o último dia? En los días de Ezequiel, Nos dias de Ezequiel, Dios le dio la palabra Deus deu a palavra en otra dimensión, em outra dimensão, como lo hace siempre con sus profetas. como sempre faz com seus profetas. Él la comió Ele a comeu y luego la habló al pueblo. e depois a falou ao povo. En el libro del Apocalipsis, No livro do Apocalipse, capítulo 10, capítulo 10, tenemos un pasaje temos uma passagem paralelo paralela al que leímos de Ezequiel. à que lemos de Ezequiel. Vamos a leerlo. Vamos ler. Dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una E nube, vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, con el arco iris sobre su cabeza, e por cima da sua cabeça estava o arco y su celeste, rostro era como el sol, e o rosto era como o sol, y sus pies como columnas de e fuego. os pés como colunas de fogo. ¿Quién es este ángel? Quem é esse anjo? Es Jesucristo É Jesus Cristo en su cuerpo angelical, em seu corpo angelical, en su cuerpo teofánico, em seu corpo teofânico, llamado el ángel del pacto chamado o ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. no Velho Testamento. Cristo en el cielo Cristo no céu termina su obra de intercesión termina sua obra de intercessão como sumo sacerdote como sumo sacerdote cuando haya completado su iglesia, quando tiver completado cuando haya llamado hasta el último escrito en el cielo quando tiver chamado até o último en el libro de la vida del da Cordero. vida do Cordeiro. Y entonces E então se convierte se converte en el león de la tribu de Judá, no leão da tribo de Judá, en el rey de reyes y señor de señores, Senhor dos senhores, toma el título de propiedad toma o título de propriedade
de la diestra del que está sentado en el trono, da destra do que está sentado conforme no trono, Apocalipsis capítulo 5, conforme Apocalipse versos 1 en adelante, versículos 1 em diante, y lo abre en el cielo. e o abre no céu. Y entonces E então, ya la obra de intercesión a obra de intercessão habrá terminado. já terá terminado. La puerta A porta angosta estreita se habrá cerrado. terá se fechado. No habrá más oportunidad Não haverá mais oportunidade para que las personas para que as pessoas obtengan salvación. obtenham salvação. Ya se habrá completado Já se verá la completada iglesia del Señor Jesucristo. a igreja do Senhor Jesus Cristo. Tenía en su mano un librito abierto. E tinha na sua mão livrinho aberto. Es el mismo librito É o mesmo livrinho que tomó en Apocalipsis capítulo que 5 pegou em Apocalipse 5 y lo abrió en el cielo, e o abriu no céu, en el capítulo 6 no capítulo 6 y el capítulo 8, e o capítulo 8, donde abre el séptimo sello. onde abre o sétimo Capítulo 8, verso 1. céu. Capítulo 8, versículo 1. Y luego, E depois, en el capítulo 10, no capítulo 10, viene con el librito abierto en su mano. vem com o livrinho aberto na sua mão. Ya no es cordero, Já não é cordeiro, sino león. mas leão. Ya no es sumo sacerdote, Já não é sumo sacerdote, sino senão rey rei y juez. e juiz. Ya no es intercesor, Já não é intercessor, sino juez. senão juiz. Sigue diciendo, Continua dizendo, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Sobre el mar. Sobre o mar, Eso es, isso é pueblos, naciones y lenguas, povos, nações e línguas, sobre los cuales sobre os quais el Espíritu Santo o Espírito Santo coloca sus pies. coloca a seus pés. Su pie Seu pé derecho direito y el izquierdo sobre la tierra. e o esquerdo sobre a terra. Y clamó a gran voz como ruge un león. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. Y ahora está como león de la tribu de Judá, E agora está como leão da tribo de Judá. porque él es la raíz y el linaje de David, Porque é a raiz e a geração de Davi, la estrella resplandeciente de la a mañana. resplandecente estrela da manhã. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Es la voz de Cristo, É a voz de Cristo, la voz del Espíritu Santo. a voz do Espírito Santo. Cristo en Espíritu Santo, Cristo em Espírito Cristo en su cuerpo angelical, Cristo em seu corpo, Clamando. clamando como león, como leão, como rey. como rei. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. Pero oí una voz del cielo que me decía, Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sella las cosas que los truenos han dicho y no las escribas. sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo E o anjo que eu vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu y juró por el que vive por los siglos de los siglos, e jurou por aquele que vive para todo sempre, que creó el cielo y las cosas que están en él, o qual criou o céu e o que nele há, y la tierra y las cosas que están en e ella, a terra e o que nela há, y el mar y las cosas que están en él, e o mar e o que nele há, que el tiempo no sería más. que não haveria mais demora. El tiempo de redención, O tempo de redenção, el tiempo de salvación o tempo de salvação termina termina
con la venida del ángel fuerte que desciende del cielo. com a vinda do anjo forte que desce do céu. Por consiguiente, Consequentemente, se cierra la puerta é fechada de la dispensación de la a gracia dispensação da graça, y de ahí en adelante e daí em diante ya las personas as pessoas no tienen oportunidad não obtêm oportunidade de salvación, de salvação, no tienen oportunidad não têm oportunidade de recibir a Cristo de aceitar Cristo para ser bautizados en agua en su nombre para ser batizados em água y recibir el Espíritu Santo e receber o Espírito y obtener la vida eterna, obtener el nuevo nacimiento y venir a formar parte de la iglesia de Jesucristo. a fazer parte da igreja do Senhor Jesus. Porque ya se habrá completado la iglesia de Jesucristo. Terá sido completada a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por lo tanto, cuando ese ángel levante su mano al cielo Portanto, quando esse anjo levantar a sua mão ao y céu, jure por el que vive por los siglos de los siglos, jurar pelo que vive para todos que sempre, el tiempo no será más, que o tempo não será mais, entonces então no será más el tiempo de redención. não será mais o tempo de Se habrá terminado. terá terminado. Ya Cristo habrá terminado Cristo já terá su obra de intercesión en el cielo como sumo sacerdote. sumo sacerdote. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, Mas nos dias da voz do sétimo anjo, cuando él comienza a tocar la trompeta, quando comece a tocar a sua trombeta, el misterio de Dios será consumado, o mistério de Deus será consumado, como él anunció a sus siervos los profetas. como anunciou aos profetas seus servos. O sea, como fue prometido Ou seja, como foi prometido, que el misterio de Dios sería consumado, que o mistério terminado, de Deus seria consumado, terminado, así será. assim será. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo. y dijo: Disse: ve y toma el librito ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Ahora recuerden que ya este librito o libro Agora lembrem-se que esse livrinho que estaba en la diestra de Dios, que estava na el cual estaba sentado en el trono, o qual estava sentado no trono estaba cerrado. já estava fechado. Pero cuando Cristo Mas quando lo toma en el capítulo 5 o pega no capítulo 5 y luego lo abre e depois o en abre el capítulo 6 no capítulo 6 y capítulo 8, e capítulo 8, entonces ya no está cerrado, já não está fechado. quedó abierto, Ficou aberto, pero en la mano de Cristo. mas na mão de Cristo. Ese libro es el libro de la redención, Esse livro é o livro da redenção, el libro de la vida del Cordero, o livro da vida do Cordeiro, donde están escritos los nombres onde estão escritos os nomes de todos los que formarían la iglesia de Jesucristo. de todos os que formariam a igreja do Senhor. Ahí está escrito mi nombre. Aí está escrito o meu nome. ¿Y el de quién más? E o de quem mais? El de ustedes también. Vocês também. Él lo tomó ese libro en el cielo Ele pegou esse livro no céu y lo abrió e o abriu para hacer su obra de reclamo. para fazer sua obra de reclamação. Reclamar todo lo que él redimió con su sangre. Reclamar tudo o que ele redimiu. Resucitar a los muertos creyentes en él, Ressuscitar os mortos crentes en cuerpos eternos, em corpos eternos. y a los que estarán vivos, E aos que estarão vivos, creyentes en Cristo, crentes em Cristo, nacidos de nuevo, nascidos de novo, transformarlos, transformados, lo cual será la redención del cuerpo. será a redenção do corpo. Y entonces todos tendrán E então todos un cuerpo joven, um corpo jovem, eterno, inmortal, imortal, glorificado, glorificado, como el cuerpo glorificado de Jesucristo. glorificado de Jesus. Y todos representarán de 18 a 21 años de edad. Representarão de 18 a 21 anos de idade. Y ahí E aí seremos inmortales seremos imortais con Jesucristo. com Jesus. Jesucristo está tan joven cuando subió al cielo. Está tão jovem como quando subiu ao céu. Y todos también, y todos los creyentes en Cristo Todos os crentes em Cristo van a estar tan estarão tan jóvenes como Cristo. como Cristo. Ahora Agora, veamos lo que dice aquí. vejamos o que diz aqui. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar y comigo. dijo: E disse:
ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Juan el apóstol João, o apóstolo, tipifica tipifica a la iglesia de a Jesucristo igreja de Jesus Cristo y también al mensajero e também o que mensageiro estará en la tierra que estará na terra en el tiempo no tempo en que Cristo termine Cristo termina su obra de intercesión en el cielo intercessão no céu y luego toma el libro e depois tome o livro sellado, selado, lo abre en el cielo, o abra no céu, lo traiga a la tierra traga à terra y lo entrega a un hombre. e o entregue a homem. Ese hombre será un profeta Esse homem será que está representado en Juan el que apóstol. está representado em João o apóstolo. Y me dijo, toma, y fui al ángel diciéndole que me diera, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, E fui ao anjo dizendo-lhe, dá-me o livrinho. y él me dijo, E ele disse-me, toma y cómelo, toma e come-o. y te amargaré el vientre, E ele fará amargo o teu ventre, pero en tu boca será dulce como la miel. mas na tua boca será doce como mel. Y ahora, E agora, aquí tenemos un caso paralelo aqui temos um caso paralelo al de Ezequiel. ao de Ezequiel. Aquí Aqui tenemos un ángel, temos um anjo el cual es Cristo en su cuerpo angelical, que é Cristo em seu corpo su angelical, cuerpo teofánico, seu corpo teofânico, con un librito abierto en su mano, com um livrinho aberto em sua mão, para entregarlo a un hombre. para entregá-lo a um homem. Ese es el título de propiedad, Esse é o título de los cielos y de la tierra. dos céus e da terra. es el libro de la vida del É Cordero. o livro da vida do Cordeiro. Y para que el ser humano E para que o ser humano físicamente regrese a la vida eterna, fisicamente regresse à vida eterna, tiene que recibir tem que receber el título de propiedad. um título de propriedade. Lo recibe nuestro representante en el cielo, O recebe o nosso representante, que es Jesucristo. que é Jesus Cristo. Lo trae a la tierra en el capítulo 10 O traz à del terra, Apocalipsis do verbo do Apocalipse, y lo entrega a un e hombre. o entrega a um homem. Tiene que ser un profeta Tem que ser um profeta dispensacional, dispensacional, enviado a la tierra enviado à terra al final ao final de la dispensación de la gracia, da dispensação da graça. o sea, Ou seja, en los últimos años de la dispensación de la gracia, da dispensação da graça, para recibir ese libro, para receber esse livro, comérselo comer y después qué va a hacer. e depois o que vai Vamos fazer? a ver. Vamos ver. Vean la orden que come el librito, Vejam a ordem que come o livrinho. que tome de la mano del ángel el librito y se lo coma. Toma o livrinho da mão do anjo e come-o. Va a ser amargo en su vientre, Será amargo no teu ventre, pero en la boca será dulce. mas na boca será doce. O sea, Ou seja, será amargo a causa de las persecuciones será amargo por causa das perseguições por las cuales pasará esa persona, pelas quais essa pessoa passará, pero será dulce para hablar. mas será doce para falar. Será algo agradable Será algo agradável hablar del contenido de ese libro. falar do conteúdo desse livro. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. Y era dulce, y era dulce, y era dulce en mi boca como la E miel. na minha boca era doce como mel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi E vientre. havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Y él me dijo, E ele disse-me: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Esta persona Essa pessoa que está representada por el apóstol San Juan aquí está aqui representada pelo apóstolo
y que aparecerá en el tiempo final e que aparecerá no tempo en el final, cual nosotros vivimos, no qual nós vivemos, tendrá terá el mensaje profético a mensagem profética correspondiente al tiempo final correspondente ao tempo final para todo pueblo, para todo povo, nación, nação, lengua língua y reyes. e reis. Y por consiguiente, E, consequentemente, esa será la palabra de Dios, essa será a la palabra del Hijo de Dios a palavra do Filho de Deus en los días postreros nos últimos o en dias los días finales. ou nos dias finais. Esa será la palabra Essa será a que estarán palavra escuchando que estarão escutando todos los hijos e hijas de Dios. todos os filhos e filhas de Es Deus. la misma voz de Cristo A mesma voz de Cristo que llama en Apocalipsis 4 em Apocalipse 4, a su iglesia, sua igreja representada en Juan el apóstol, representada em João, y le dice: sube acá sobe aqui y yo te mostraré e mostrar las cosas que sucederán as coisas que acontecerão después de estas. depois destas. Es la voz É del Hijo de Dios do Filho de Deus en los días finales, nos dias finais, en el tiempo final. no tempo final. Esa es la voz Essa é a voz que yo quiero escuchar que eu quero escutar en este tiempo final. neste tempo. ¿Y quién más? Quem mais? Cada uno de ustedes también. Cada um de vocês, Porque esa es la voz porque essa del é Hijo a de voz Dios. do Filho de Deus, Esa es la voz essa é a voz que escucharán que será escutada los muertos en Cristo pelos mortos em y Cristo resucitarán. e ressuscitarão. Esa es la gran voz de trompeta Essa é o trompeta final trombeta ou trombeta final de 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 12 al 17, de 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, versículos 2 ao 17, y de 1 de Corintios capítulo 15, versos 49 al 58. 1 aos Coríntios capítulo 5, versículos 15, versículos 49 ao 52. Es la gran voz de trompeta o trompeta final, É a grande voz de trombeta ou trombeta final. la voz de Dios, A voz de Deus, la voz del Hijo de a Dios voz do Filho de Deus en los días finales, nos dias finais, hablándole falando a su pueblo, ao seu povo, hablándole a su iglesia, falando à sua igreja, hablándole al cristianismo completo, ao cristianismo completo, hablándole a la humanidad, falando à humanidade, hablándole al pueblo hebreo. falando ao povo hebreu. Es para todo pueblo, É para toda nación, nação, lengua línguas y e reyes. reis. Y por consiguiente, E, consequentemente, para todo ser humano. para todo ser humano. Durante las diferentes etapas del cristianismo Durante as diferentes etapas do cristianismo, ha estado la voz de Dios, a voz de Deus tem por medio estado de Cristo, por meio de Cristo, por medio del Espíritu Santo, por meio do Espírito Santo, hablándole a los seres humanos. falando aos seres humanos. La Escritura dice A Escritura diz en Hebreos capítulo 13, verso 7 em Hebreus y Hebreos capítulo 13, verso 15 e Hebreus 13 y Hebreos capítulo 4, verso e 7. Hebreus 4, 7. Si oyes hoy su voz, Se ouvires hoje a sua voz, no endurezcas tu corazón. não endureças o teu coração. Es la voz de Dios É a voz de Deus en el tiempo no tempo en que a cada persona le toca vivir. que a cada pessoa corresponde viver. Para este tiempo final, Para este tempo final, también também la voz de Dios a voz de Deus estaría hablándonos estaria nos falando directamente a nuestra alma, diretamente a nossa para alma, que nuestra alma para que a nossa alma coma el alimento espiritual, o alimento la palabra de Dios, a palavra porque no solamente de pan vive el hombre, só de pão viverá o sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eso está Isso está en Deuteronomio capítulo 8, em Deuteronômio capítulo 8, en donde nos habla onde nos fala Dios por medio del profeta Moisés, Deus através do profeta Moisés, y también en el capítulo 4 de San Mateo, e também no capítulo 4 de São Mateus, donde Dios nos habla onde Deus nos fala por medio de Jesús. por meio de Jesus. Y ahora E agora encontramos encontramos que todo ser humano que todo ser humano puede escuchar la voz de Dios. pode escutar a voz de Deus.
de acuerdo de acordo a la forma establecida por Dios. à forma estabelecida por Deus. No será la manera de cada persona, Não será da maneira de cada pessoa, será en la forma de Dios. será da forma de Deus. Dios tiene un orden divino Deus tem uma ordem divina para hablarle al ser humano para falar ao ser humano. y ya está claro para nosotros Já está claro para nós que es a través que é de mensajeros, através de mensageiros, de de profetas. profetas. Y Dios no cambie su E orden. Deus não muda sua ordem. Tiene que ser Tem que ser en la forma de Dios. da forma de Deus. Miren ustedes, Observem, eso está en Deuteronomio capítulo 8, isso está em Deuteronômio capítulo 8, verso 3. versículo 3. Dice, para hacerte saber que no solamente de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Diz, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Y también en Mateo capítulo 4 E também em Mateus capítulo Cristo 4, Cristo hace referencia a esa escritura. faz referência a essa escritura. También en Hebreos capítulo 1, Também em Hebreus, verso 1 al capítulo 3, dice San Pablo, versículos 1 ao 3, São Paulo dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. a nós falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o universo. Algunas personas piensan de Jesús Algumas pessoas pensam de Jesus en una forma negativa, de uma forma negativa, pensando que es cualquier persona pensando que é qualquer pessoa y recibirlo como su Salvador e recebê-lo como seu Salvador es rebajarse, é rebaixar-se. pero recibir a Cristo como Salvador Mas aceitar a Cristo como Salvador es subir é subir a las alturas de Dios. às alturas de Deus. No hay otro intercesor Não há outro intercessor entre Dios y los hombres, entre Deus e os homens, sino Jesucristo, unicamente nuestro Jesus Salvador. Cristo, nosso Salvador. Cristo dijo, nadie viene al Padre, Cristo disse: ninguém vem ao sino Pai, por mí. senão por mim. Usted no tiene otra forma, Você não tem Para llegar a outra Dios. forma para chegar a Deus, solamente a través de Jesucristo. somente através de Jesus Cristo. Dios por medio de Jesucristo Deus, através de Jesus Cristo, creó todas las cosas, criou todas as coisas, el universo completo. o universo completo. Jesucristo es la persona más importante Jesus Cristo de todos los que han pisado este planeta Tierra. mais importante dentre todos os que já pisaram neste planeta Terra. Las personas ven muchas As películas pessoas veem muitos filmes y se hacen fanáticos e ficam fanáticos de algunos artistas ou fãs de alguns artistas que llegan a ser grandes estrellas, que chegam a ser grandes estrelas, estrellas del cine. estrelas de cinema. Pero yo Mas eu creo creio y sigo e sigo la estrella más grande, a maior estrela, el cual dijo, o qual diz: yo soy la estrella eu sou a estrela resplandeciente de la mañana. resplandecente. Esa es la estrella verdadera. Essa é a verdadeira estrela. Estrellas de cine, Estrelas de cinema esas son estrellas erráticas são estrelas errantes que aparecen que aparecem y desaparecen. e desaparecem. Pero la estrella de la mañana Mas a estrela da manhã siempre está allí presente sempre está en la mañana. presente pela manhã. Cristo Cristo no ha dejado de existir. não deixou de existir. Cristo Cristo es el mismo é o mesmo ayer, ontem hoy y siempre. e para sempre. Él es el ángel del pacto. Ele é o anjo do pacto.
la estrella resplandeciente de la a mañana. resplandecente estrela da manhã. Apocalipsis capítulo 22, verso 16. 22, versículo 16. Aún más, E mais, él dice ele diz en Apocalipsis capítulo 2, verso 28, em Apocalipse 2, 28, hablando del vencedor, falando do vencedor, le daré la estrella de la mañana. dar-lhe-ei a estrela da manhã. ¿Y qué significa eso? E o que significa isso? Que va a recibir Que vai a receber Cristo, el ángel del pacto. Cristo, o anjo do pacto. Ese es el ángel de Apocalipsis capítulo 7, Esse é o anjo de Apocalipse 7, que viene con el sello del Dios vivo, que vem com o seu, viene con el Espíritu Santo, vem com o Espírito, viene con la estrella resplandeciente de la mañana. resplandecente estrela da manhã. Ese ángel, ese mensajero, Esse mensageiro llamará y juntará y sellará 144,000 hebreos, 44.000, 12,000 de cada tribu. 1.000 de cada tribo. Ese mensajero Esse mensageiro se comerá el título de propiedad comerá o título de propriedade y profetizará sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. nações e línguas. El contenido O conteúdo del libro do livro sellado con 7 sellos, selado com 7 que es abierto en el cielo que é aberto no céu por Cristo, el ángel del por pacto. Cristo, o anjo do pacto. Todo lo que estará diciendo Tudo o que estará dizendo se cumplirá, se cumprirá, porque es la palabra de Dios que é a palavra de Deus para el día para postrero, o último dia, prometida prometida para todos los hijos de Dios, para todos os filhos de Deus, para ser hablada para ser falada a pueblos, a povos, naciones, nações, lenguas línguas y reyes. e reis. Eso es Isso é la voz del Hijo de a Dios. voz do Filho de Deus. La voz del Hijo de Dios A voz do Filho de Deus en los últimos días. nos últimos dias. La voz del Hijo de Dios A voz do Filho en de el Deus tiempo final. no tempo final. La misma voz A mesma que estuvo voz hablando que esteve por los falando profetas del Antiguo Testamento pelos profetas do Velho y que Testamento, estuvo hablando e que esteve por falando en vez de Jesús. por meio de Jesus. Ahora continuamos el capítulo 1 No capítulo 1 de Hebreos, de Hebreus, pasamos al verso 3. passamos ao versículo 3. Ya vimos que por medio de Cristo Já vimos que através de Dios creó el universo, Deus criou o universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, o qual sendo o resplendor da sua la imagen misma de sustancia, a expressa imagem da sua substância, la imagen de Dios a imagem de Deus es Cristo é Cristo en su cuerpo angelical. em seu corpo, Y la semejanza de Dios e a semelhança de es Cristo en su cuerpo físico. corpo físico. Cristo en su cuerpo angelical Cristo em seu corpo angelical es el ángel del pacto. é o anjo do Pai, En palabras más claras, palavras mais un hombre de otra dimensión. de outra dimensão. Y Cristo E Cristo en su cuerpo físico em seu corpo físico es aquel Jesús que vivió en la tierra de Israel que viveu na terra 2000 años atrás, 2000 anos atrás, murió y resucitó glorificado. todo glorificado. Y ahora está con su cuerpo glorificado Está com seu corpo glorificado a la diestra de Dios. à destra de Deus. Dios creó al ser humano Deus criou o a ser su humano imagen à sua y imagem semejanza. e semelhança. El ser humano es alma viviente, O ser humano é alma vivente, pero tiene una imagen mas tem que es el cuerpo espiritual, llamado espíritu, chamado espírito y tiene una semejanza física, que es el cuerpo de carne. de carne. Pero el ser humano Mas o ser humano es alma viviente. é alma vivente. Así también es Dios. Assim também é Deus. Dios, Deus, Padre, Pai, alma eterna viviente, alma eterna vivente, imagen de Dios, imagem de Deus, cuerpo angelical, corpo angelical, llamado el ángel del pacto chamado anjo o ángel de Jehová. ou anjo do Eso es un cuerpo teofánico, Esse é um corpo teofânico, la clase de cuerpo que tienen los o ángeles. tipo de corpo que os anjos têm. Y semejanza física de Dios, E semelhança física de Deus, el cuerpo de Jesús. o corpo de Jesus. Y ahí podemos ver a Dios E aí podemos ver a Deus en su imagen em sua y semejanza. imagem e semelhança. En Jesucristo Em Jesus Cristo tenemos ahí temos ali a Dios a Deus
en alma, em alma, espíritu espírito y cuerpo. e corpo. Por eso es Por isso é la plenitud a plenitude de la divinidad da divindade morando en Jesús. morando em Jesus. Es nada menos É nada menos que la manifestación que a manifestação de la Trinidad divina, da Trindade divina. Padre, Pai, Hijo y Espíritu Santo. e Espírito. Todo eso lo vemos manifestado Tudo isso vemos en un hombre llamado Jesús, chamado Jesus, nacido en Belén de Judea, nascido em Belém, criado en Nazaret, criado em Nazaré, y que tuvo un ministerio de 3 años y medio, um ministério, y luego murió en la cruz del Calvario. morreu na cruz do Pero luego, más adelante, Mas depois, mais adiante, subió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. trouxe à destra de Deus Y está en el cielo e está no como céu, sumo sacerdote en el templo celestial, haciendo intercesión fazendo intercessão por toda persona escrita en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. do Cordeiro. Hemos visto Vimos quién es Jesucristo. quem é Jesus Cristo. Es la persona más É a importante pessoa mais importante que vino a esta tierra. que veio a esta terra. Cuando lo recibimos como Salvador, Quando o aceitamos como Salvador, estamos recibiendo estamos aceitando al personaje más importante, o personagem mais importante, no solamente de la tierra, não só da terra, sino del cielo también. mas do céu, El único que se ha sentado o único que se sentou en el trono de no Dios, trono de Deus, con Dios. com Deus. O sea, Ou seja, que estamos recibiendo al Rey estamos recebendo de los cielos y de la tierra. da terra. Si el presidente de la nación donde vive una persona Se o presidente da nação onde uma pessoa vive le dice, quiero visitarte, diz, eu quero te visitar, quiero entrar a tu hogar, quero entrar na tua casa, eso es una honra para esa persona. isso é uma honra para essa Que de tantas personas que de tantas pessoas ese presidente haya escogido o presidente tenha escolhido a una persona uma pessoa para visitarlo. para visitá-lo. Y es una honra muy grande E é uma honra muito grande que Dios por medio de Jesucristo que Deus, por meio de Jesus Cristo, nos haya escogido nos tenha escolhido para visitarnos acá en el para alma, nos visitar aqui, para entrar a nuestra alma, a nuestro corazón, nossa alma, ao nosso coração, para morar dentro de nosotros. para morar dentro de nós. La Escritura dice que somos templo de A Dios Escritura diz que somos Casa de Dios. casa de Deus. y le abrimos la puerta a Cristo Abrimos a porta a Cristo para que Él entre para que entre y le decimos, e dizemos, esta es tu casa. esta é a tua casa. Así le decimos a personas importantes que nos visitan, Que nos visitam. esta es tu casa, Esta é a tua casa. estás en tu casa. Estás em tua Y cuando invitamos a Cristo Quando convidamos a Cristo a entrar a entrar dentro de nosotros, dentro de nós, le decimos, dizemos a Ele, esta es tu casa. esta é a tua casa. Jesucristo en una ocasión dijo, Uma ocasião disse, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. templo e em 3 dias o levantarei. Las personas pensaban que estaba hablando del templo físico que estaba allí presente, Que estava ali presente, pero Él estaba hablando mas Ele estava falando de su cuerpo, do seu corpo. porque el cuerpo de Jesucristo E o corpo de Jesus era el templo humano de Dios. é o templo humano de Deus. San Pablo nos enseña Paulo nos ensina que somos templo de que Dios. somos templo de Deus. Y ahora E agora, Jesucristo Jesus Cristo físicamente fisicamente era el templo humano de Dios. era o templo O sea, humano de Deus. Ou seja, la persona donde estaba morando Dios onde Deus estava en toda su plenitud. toda a sua plenitude. Estaba morando Estava morando la plenitud de la divinidad plenitude da divindade. en aquel hombre llamado Jesús. Homem chamado Jesus. Y ahora, E agora, viendo que Jesucristo es la persona más importante, vendo que Jesus Cristo é a pessoa mais importante, le hemos dicho, dissemos a Ele, yo le he dicho, eu disse a que Ele, entre a mi corazón, que entre ao meu coração, entre a mi alma. entre a minha alma. ¿Y quién más lo ha dicho? Quem mais o disse? Eso es cuando lo hemos recibido Isso é quando como nuestro único y suficiente Salvador. suficiente Salvador. Ahora, como estamos leyendo aquí, Agora, como estamos
lendo aqui el pasaje de Hebreos capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Nos detuvimos en el verso 3, Havíamos parado no versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria o qual sendo o resplendor y la imagen misma de su da sustancia, expressa imagem da sua y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, dice que Jesucristo disse Jesus Cristo, sustenta todas las cosas sustenta todo con la palabra de su poder, com a palavra, porque Él está sentado en el trono de Dios, ele está sentado no trono, recibió todo poder recebeu todo en el cielo y en la tierra, o céu e na terra, y ahora todo e agora tudo es sustentado por Él. é sustentado por ele, Por la palabra de su poder, pela palavra do seu por la poder, palabra creadora. pela palavra criadora, Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, o sea, la purificación de nuestros pecados a purificação dos nossos pecados fue efectuada foi efetuada por Jesucristo mismo. pelo próprio Jesus Cristo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, Assentou-se à destra da majestade nas alturas, hecho tanto superior a los ángeles, feito tanto mais excelente do que os anjos, cuando heredó más excelente nombre que ellos. quanto herdou mais excelente nome do que eles. Jesucristo es la persona más importante, Jesus Cristo é a pessoa mais no solamente en la tierra, não só en el cielo también. no céu também. Y ahora E agora, su voz sua voz ha estado en medio de su pueblo, tem estado no meio do seu su povo, iglesia, sua igreja, hablándole a su iglesia falando a y sua llamando y juntando a sus hijos chamando e ajuntando de seus etapa en filhos etapa. de etapa em Para etapa. este tiempo, Para este tempo, Dios hablará Deus falará por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo, por meio do Espírito, el ángel del o pacto, anjo do pacto, manifestándose manifestando a través de un velo de carne, através de véu, a través de un mensajero através de que le enviará a la tierra que en este tiempo final, neste tempo, el cual se comerá o qual comerá ese título de propiedad esse título de y estará hablando e estará falando de acuerdo a ese título de propiedad, acordo a esse título, de acuerdo a ese libro de acordo a esse livro que está sellado con 7 sellos selado y que Cristo lo abre en el cielo y lo atrae a la tierra y se lo entrega a un hombre e o entrega para que se lo coma para que o y profetice e profetize sobre muchos pueblos, sobre naciones, povos, nações, lenguas y reyes. e reis. Y ese mensaje E essa profético, mensagem profética, siendo la voz de Dios, sendo a voz de será Deus, la voz que estremecerá a voz que estremecerá no solamente la tierra, não só a terra, sino los cielos también. mas os céus também. Es la voz É a voz que estamos llamados que estamos chamados a escuchar a escutar en este tiempo final. neste tempo. Esa es la voz del Hijo de Dios Essa é a voz do Filho de Deus para todos los hijos e hijas de Dios. para todos os filhos e filhas de Deus. Es la voz de Dios É a voz de Deus por medio de Cristo, el ángel del pacto, por meio de Cristo o en anjo su do manifestación final. Pacto, em sua manifestação final. Y así como he estado trayendo E assim como tem trazido una resurrección espiritual, ressurreição espiritual, en donde han estado resucitando ele tem ressuscitado de la tumba espiritual sepulcro espiritual y del reino de las tinieblas, no reino das trevas y han estado resucitando a una nueva vida, a la vida eterna en el reino de Cristo, eterna no reino de Cristo, el reino que tiene vida eterna. o reino que tem vida eterna. Así también traerá una resurrección física Trará uma ressurreição física a todos los que estarán escuchando a todos os que la estão voz de escutando Cristo a voz de Cristo en el tiempo final. no tempo, Para los que murieron, para os que morreram, pero siendo creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, em Cristo habrá una resurrección. haverá uma ressurreição. Ellos están escuchando Eles estão en el cielo, no céu, han estado viendo siempre têm visto y sempre escuchando e escutado a través de todos los tiempos através de todo lo que está pasando siempre en la tierra. acontecendo sempre na terra. Por consiguiente, en este tiempo estarán viendo también y escuchando la voz del Hijo de Dios, que resucitará a los muertos en Cristo en cuerpos glorificados y transformará a los que estarán vivos, porque les dará la fe, la revelación para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de la voz del Cordero. Por lo tanto,
la voz a voz de Cristo, de Cristo, del Hijo de Dios, do Filho de Deus, en los últimos días, nos últimos días, la estarán escuchando. estará sendo escutada ¿Quiénes? por quem? Yo. ¿Y quién más? Por mim, por quem mais? Cada uno de ustedes también. Por cada de vocês também. Es la voz É a voz de Dios, de Deus, la palabra a creadora. palavra criadora. Y toda bendición que sea hablada sobre nosotros Toda bênção que for falada sobre se nós materializará. se materializará. Por lo tanto, Portanto, la bendición a bênção está está en Cristo em Cristo. y su palabra creadora Palavra que estará hablando a su iglesia falando com a sua igreja en este tiempo final. neste tempo final. Esa será Esse será, la palabra essa será a prometida palavra prometida para el tiempo final. para o tempo final. Yo estoy escuchando Eu estou escutando la voz de a Jesucristo, voz de Jesus, el Hijo de Dios, o Filho de Deus, en estos días finales. nestes dias. ¿Y quién más? E quem mais? Cada uno de ustedes Cada también. de vocês também. Si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Alguma Cristo pessoa que ainda não aceitou Cristo y ha escuchado la voz de e Cristo, escutou a voz de su palabra, su evangelio en estos momentos, neste momento, puede venir a los pies de Cristo pode vir aos pés y de yo estaré orando por usted e eu orarei para por que você, Cristo le reciba en su reino, para que Cristo receba em le seu perdone y con su sangre limpia de todo pecado. reino de todo pecado. También pueden venir a los pies de Cristo Também podem vir aos los que están a través de internet pés da internet o del satélite ou dos satélites en otras naciones. em outras nações. Pues Cristo les está llamando Pois Cristo nos está en chamando este tiempo final. neste tempo final. Es la voz de Cristo, É a voz de Cristo, el Hijo de Dios, Filho de Deus, el ángel del pacto, o anjo do pacto, llamando a sus hijos chamando os seus en este tiempo final. neste tempo final. Si oyes hoy su voz, Se ouvires hoje a sua voz, no endurezcas tu corazón. não endureças o teu coração. Él te está llamando Ele está te chamando para darte vida eterna. para te dar vida eterna. Mis ovejas oyen mi voz Minhas ovelhas ouvem a minha voz y yo las conozco e eu conheço-as y yo les doy vida eterna. e dou-lhes a vida eterna. Él ha dicho, mis ovejas oyen mi voz Minhas ovelhas ouvem a y minha me voz siguen e me seguem y yo les doy vida eterna dou-lhes a vida y no eterna perecerán jamás e nunca hão de perecer y nadie las arrebatará de mi mano. e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Mi Padre Meu Pai mayor es que yo é maior y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. pode arrebatar das mãos de meu San Juan capítulo 10, verso 27 al 30. ao 30. También en San Juan capítulo 8, São João capítulo verso 47 dice, 47 diz: el que es de Dios, quem é de Deus la voz de Dios oye. ouve a voz de Deus. Las almas de Dios As almas de enviadas a este planeta Deus Tierra enviadas a este planeta Terra escuchan la voz de Dios escutam a voz de Deus y siguen e seguem a Dios a Deus por medio de Jesucristo. por meio de Jesus Cristo. Pueden continuar viniendo a los pies de Cristo, Podem continuar vindo aos pés de Cristo, los que están aquí presentes que estão aqui presentes, y los que están en otras que naciones, estão em outras nações, para que queden incluidos para que fiquem en esta oración que estaré haciendo. que farei. Vamos a estar puestos en pie. Vamos estar de pé. Dios tiene mucho pueblo en el Brasil, Deus tem muito povo no Brasil, en toda la América Latina, em toda a América Latina, en el Caribe, no Caribe, también en Norteamérica, também na América do Norte, también en el África, também na África, también en el Japón, também
também no Japão, también en la China, também na China, también en el Canadá. no Canadá. Él tiene mucho pueblo y tiene un mensaje para todo pueblo, nación, lengua Língua y reyes, e reis, con el cual com a qual estará llamando en este tiempo estará chamando neste tempo a todos los hijos e hijas de Dios, todos os filhos e filhas de Deus. y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta E enviará os seus anjos com rígido clamor y juntará a sus escogidos. e ajuntará os seus escolhidos. Él también llamará Ele também chamará y juntará e ajuntará a los escogidos del pueblo hebreo, do povo hebreu 12,000 de cada tribu. 12.000 de cada tribo. Ninguna otra persona lo podrá hacer. Nenhuma outra pessoa poderá fazer. Es Dios por medio de Cristo, el ángel del pacto, É Deus através de Cristo en su manifestación final, em sua manifestação en el mensajero que viene con el sello del Dios vivo, en Apocalipsis capítulo 7, 7, y que viene en Apocalipsis también capítulo 11, também capítulo 11, como los dos olivos, como as duas oliveiras, como Moisés y Elías, como Moisés e Elias, como los dos candeleros de oro, os dois castiçais de ouro, que están delante de la presencia de Dios, estão diante da presença los dos ungidos que están delante que estão de la presencia de na Dios. presença de Deus. Vamos a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo. Aos pés de Cristo. Si falta alguna persona por venir, puede venir. Alguém pode vir? Vamos a levantar nuestras manos Vamos levantar nossas mãos al cielo, a ao Cristo, céu, a Cristo, los que están aquí presentes y los que están en otras naciones, em outras nações, y vamos a orar. e vamos orar. Y los que han venido a los pies de Cristo, E os que reciban conmigo, recebam comigo repitan conmigo esta oración. esta oração. Tanto los que están aquí presentes Tanto os que como los que están en otras naciones, que han recibido a Cristo como Salvador. estão a Cristo como Salvador. Nuestros ojos cerrados. Nossos olhos fechados. Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, escuché la predicación de tu palabra, escutei a pregação da tua palavra, de tu evangelio, do teu evangelho, y nació tu fe en mi corazón. e a tua fé nasceu no meu coração. Creo en ti de todo corazón. Creio em ti de todo o coração. Creo en tu primera venida. Creio em tua primeira vinda. Creo en tu nombre, Creio em teu nome como el único nombre bajo el cielo dado a los hombres dado aos homens, en que podemos ser salvos. podemos ser salvos. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario, Creio em tua morte na cruz do Calvário, como el sacrificio único como o único sacrifício por mis pecados. pelos meus pecados. Creo que tu muerte en la cruz del Calvario Creio que a tua morte na cruz do es la Calvário expiación é a expiação por mis pecados dos pecados y por los de todo ser humano. de todo ser humano. Señor Jesucristo, Senhor Jesus, reconozco que soy pecador conheço que sou um pecador, y necesito un Salvador, preciso de un Redentor. Redentor, Necesito, preciso, Señor, Senhor, la salvación. da salvação. Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, doy testimonio público de mi fe en ti pelo público da minha fé em ti, y te recibo e te aceito como mi único como meu y suficiente Salvador. Salvador. Me rindo a ti Eu me rendo, en alma, espíritu y cuerpo. Me entrego a ti. eu me entrego a ti. Señor, te ruego perdone mis pecados Perdoa meus pecados, y con tu sangre me limpies de todo pecado limpa-me de todo pecado. y me bautices con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre Em água no teu y produzcas en mí el nuevo nacimiento. nascimento. Señor, Senhor, en tus manos encomiendo mi alma. manos encomendo a Salva mi alma. salva a minha alma. Te lo ruego en tu nombre Em teu nome, eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Jesus, Amén amém y amén. e amém. Y con nuestras manos levantadas al cielo, todos decimos, la sangre
del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén. Y amén. Y ahora ustedes han recibido a Cristo como Salvador al escuchar la predicación de su Evangelio y nació la fe de Cristo en vuestra alma y han dado testimonio público de vuestra fe en Cristo, recibiéndole como vuestro Salvador. Él dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ustedes escucharon y creyeron. Y ahora me dirán, por cuanto él dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Deseo ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo lo más pronto posible. ¿Cuándo me pueden bautizar? Es la pregunta de cada uno de ustedes que ha recibido a Cristo como Salvador en esta ocasión. Tanto los que están presentes como los que están a través de Internet o del satélite Amazonas en diferentes naciones. Por cuanto ustedes han creído en Cristo de todo corazón, bien pueden ser bautizados en agua en estos momentos y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y nos continuaremos viendo por toda la eternidad en el reino de nuestro amado Señor Jesucristo, que es del reino de Dios. Dejaré al reverendo Salomón Cuña. Le pregunto si hay agua. Hay agua, hay bautisterio con agua. Hay ropas bautismales. Hay ropas bautismales también. No tendrán que entrar al bautisterio con la ropa de ustedes. Hay ropas, hay bautisterio también. Hay vestidura de ropa también. Hay personas que les ayudarán también. Hay personas que les ayudarán a llegar a los vestidores de ropa. Y hay ministros que les bautizarán. Por lo tanto, tienen todo lo que necesitan para ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y que Jesucristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dejo al reverendo Salomón Cuña para que les indique hacia dónde caminar. Y también en cada país dejo al ministro correspondiente para que les indique hacia dónde caminar, para colocarse las ropas bautismales y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios les continúe bendiciendo a todos y nos continuaremos viendo por toda la eternidad. Con ustedes, el reverendo doctor Salomón Cuña, para indicarles hacia dónde caminar, para colocarse las ropas bautismales.
Amém. Que Deus abençoe o irmão William e abençoe a cada um de nós também. Podem sentar-se todos os que vieram à frente e que o Senhor colocou no coração de vocês, saírem com esse mandamento do Senhor cumprido nas vidas de vocês. Vocês podem se dirigir aqui às cerimoniais.